Bienvenidos. Vamos a arrancar con este tema que nos tiene a toda la comunidad llenos de estupor. Realmente se trata de la muerte del anestesista por sobredosis de propofol y fentanilo. Esta muerte ha destapado una olla tremenda. ¿De qué estamos hablando? Fiestas que tienen que ver con viajes controlados, medicamentos que se van sacando de distintos hospitales que están involucrados y se administran de esta manera. Todo eso y más, Mariana. ¡Qué bárbaro! Es como que se destapó una olla tremenda. Y que en el medio estamos todos nosotros. Digo, porque después lo que vamos a contar deriva en que esos anestesistas, en que esos médicos nos atienden a nosotros. De hecho, ¿Y en qué estado es la pregunta? ¿No? La víctima fatal que estamos viendo en pantalla tenía al otro día temprano que estar anestesiando en una operación. Que estar laburando. Exacto. Digo, hoy vas a atenderte, te tienen que dormir completamente y hoy, con esto que van a escuchar ahora, te da para preguntarte, che, este que me está anestesiando a mí o este que me va a atender, ¿qué hizo anoche? Claro. ¿Qué estuvo haciendo toda la noche? ¿Cómo empieza esta historia, Mariana? A ver. 20 de febrero de este año, 5 de la tarde. Una mujer toma su teléfono y llama al 911 y le dice a la policía que su hermano, llamado Alejandro Salazar, médico, no se había presentado a trabajar en ese día 20 de febrero y que no respondía a su celular. La policía va a un departamento en Palermo, a la casa del médico Alejandro Salazar, no abren, deciden romper la puerta e ingresar y cuando ingresan a la habitación lo encuentran muerto en el piso con una vía intravenosa en la pierna, arriba del pie, en el tobillo, ahora te voy a explicar por qué en la pierna, una bomba de infusión, que es el aparato que dosifica y que te justamente funciona de bomba y te inyecta el producto, y ampollas de propofol y fentanilo. El propofol y el fentanilo son sustancias que se utilizan en los hospitales y que en los hospitales están en áreas restringidas. Claro, no es que lo encontrás rápidamente y esa medicación cuando se saca se debe dejar registro de se que deja lo saca, absolutamente registro. porque es muy peligroso que circule. Totalmente. Y además descubre la policía que esas ampollas de propofol y fentanilo, el propofol es un sedante, se utiliza para dormirte antes de una operación, el fentanilo es una droga sintética. Mezclado, ahora le vamos a contar lo que produce. Pero esas ampollas hacen la trazabilidad y se dan cuenta que pertenecían al hospital italiano. Este médico, Alejandro Salazar, no trabajaba en el hospital italiano. Entonces, ¿cómo había accedido a esos productos? Hacen una consulta en el hospital italiano y el hospital italiano encuentra en su base de datos un faltante de propofol y fentanilo. Y a partir de ahí empieza esta investigación que, insisto, tiene componentes insólitos, Mariana, de película realmente. Realmente asusta muchísimo, sobre todo porque involucra muchísimos hospitales, muchos médicos, ¿no? Gente que realmente uno lo que menos espera es que un médico haga esto. Ahí aparecen dos personajes. Un médico anestesista muy importante del hospital italiano, Hernán B., lo vamos a llamar por el momento, es este hombre que está acá, y una residente de tercer año llamada Delfina L. Por supuesto tenemos los apellidos completos, sé que en otros medios los han dicho, nosotros preferimos por una cuestión de legalidad, una cuestión legal, no mencionarlos. Aparte todavía no hay imputaciones, no hay Están nada. imputados, pero rige el principio de inocencia. Lo cierto es que ellos dos, según lo que sospecha la justicia, son amantes. Y este no es un dato simplemente de color. Ahora van a ver por qué les estoy contando esto. Lo cierto es que la justicia sospecha que ellos dos serían los que robaban el fentanilo y el propofol. ¿Para qué estas dos personas, Hernán y Delfina, el médico anestesista y la anestesista de tercer año, residencia de tercer año? ¿Encima está casado? Él encima está casado, sí, por eso hablaba de amantes. ¿Para qué lo robarían? En principio, 3 razones. La primera, para drogarse ellos con el propofol y fentanilo, para dárselo a otros médicos, como podría ser el caso, podría ser, no lo sabemos, para consumo de Alejandro Salazar para consumo personal, y la más peligrosa de todas, para realizar las Propofest, fiestas en lugares privados, fiestas clandestinas, a los que se organizaban a través de grupos de WhatsApp de médicos
en donde se juntaban médicos a consumir propofol o a ser inyectados por propofol y fentanilo de manera controlada, viajes controlados. ¿Cómo funcionaría? Se acostaba una persona o se sentaba, otro médico le inyectaba el propofol y el fentanilo. El propofol en 10 segundos te duerme y el fentanilo te genera como una sensación de armonía, de tranquilidad, difícil de explicar con palabras, como una sensación de placer, un efecto que duraba entre 2 y 8 minutos, que te llevaba, como el propofol deprime el sistema respiratorio, te llevaba casi hasta el punto de la apnea, de no poder respirar, casi hasta el paro cardiorrespiratorio, y en ese momento el médico que te estaba controlando lo despertaba con naloxona, con otro medicamento. E inclusive tenían un ambus, si no me equivoco, Sí, para que hacer es esa máscara que viene como La con un ambuseo. globo atrás, un ambuseo exactamente, Ambuseo. para poder reanimarte en caso de que llegues al paro cardiorrespiratorio. Rápidamente Imagínense el te riesgo reanimaban. que tiene esto, ¿no es cierto? Porque todo esto puede suceder, está dentro de las Absolutamente. posibilidades. Para esas fiestas que inclusive eran fiestas sexuales. Porque en el medio de esa situación, aparentemente, había relaciones sexuales. Ahora, ¿esto involucra a médicos y también a gente que contrataba esto? Es muy probable. ¿Servicio? $2.000 es el precio que se habla para poder participar de estas fiestas y recibir una dosis de propofol y fentanilo. Había acuerdo- grupos de chat de esto. Claro, exactamente. Había grupos de ¿Cómo chat se los en los que organizaban? circulaba la información. Y esto, lo tremendo es que cuando empezás a averiguar un poco, lo sabía un montón de gente. Lo sabía un montón de gente, incluso creo que a ellos dos los denuncia una compañera dentro Claro, del los hospital denuncia una ¿Ya compañera. estaban denunciados dentro del hospital? No, Nadie cuando dijo nada. pasa todo esto. Cuando salta todo, cuando se salta la muerte de Alejandro Empieza a Salazar, Porque esto Cabos. se trató de tapar mucho tiempo, porque Sí. la muerte de 20 de Alejandro fue a febrero. fines de febrero. 20 de febrero, a ella le dan carpeta psiquiátrica. En ese momento, el anestesista, prestigioso, aparentemente, la acusa a ella de ser la que robaba el fentanilo. Se lava las manos, la mano Exactamente. Después él termina renunciando y ahora Delfina lo denuncia a Hernán por abuso sexual. Ella dice que en esas fiestas, él la abusaba sexualmente porque ella estaba dormida y no podía dar su consentimiento para el sexo que tenían. Un tema Tremendo. monumental, gigantesco y súper problemático. Súper problemático la cuestión básicamente del consentimiento en estados de consumo excesivo. Súper problemático como tema. Esto Sí, es está una bien, olla igual, que se ha destapado de algo que ellos se dos- comentaba y que nadie hablaba. Esta Esto es se la comentaba un montón y ellos dos, ahora yo tomo lo que decís, Franco, Sí. pero se están tirando uno la pelota al otro, Bueno, claro. como para tratar de correrse Claro. del foco. Ambos puede ser una declararon, treta. como decía Martín, Claro. pero a mí en este caso en particular, si bien se abren muchas cuestiones desde lo judicial, tenés la muerte de Alejandro, tenés Las el ampollas robo por de- las cuales muere Alejandro son extraídas del italiano. Y te sumo un dato son más. extraídas del italiano y se las da una amiga de Delfina. Se las da una amiga. Hay un audio de 7 minutos que está circulando, al cual nosotros no le podemos dar veracidad porque no está en el expediente, pero yo hablé con fuentes judiciales que me dijeron, lo que contamos nosotros es la investigación de la justicia. Algunas cosas de las que dice ese audio son reales, ¿Y qué cosas dice? y por entre otras ejemplo? cosas dicen, por ejemplo, que no solamente antes de atendernos a todos nosotros se drogaban de esta manera, sino que utilizaban Tusi, que se drogaban Sí. con Tusi, con otra droga sintética, la famosa cocaína rosa, y entre otras cosas cuenta el mecanismo para distribuir entre distintos residentes y médicos y anestesistas estas ampollas que no se consiguen de otra manera. Esto tiene que ver con la especialidad, digo, porque no están otros médicos involucrados. Estamos hablando solo de la especialidad hay de que conocer, anestesista. ¿no? Hay que- Es muy importante lo que dice Martín de que esta droga no se consigue de otra manera, porque esto no pasa por farmacia. Claro. No es que vos con una receta vas y lo compras en farmacia. De hecho, te digo Esto más, va Tati. directo a las clínicas, a los sanatorios, Hay a los que Lo que hospitales. decías vos, a Mariana. través y queda registro de quien lo retira. Eso te da, Sí. porque aparte yo pregunté cómo es el sistema. Esto está en áreas restringidas de los hospitales y de las clínicas. Solo pueden ingresar a esos lugares los anestesistas y un médico con la autorización. Después, una vez que retiran esa ampolla, queda registrado, tienen que
de alguna manera, no justificarla, no me sale la palabra, pero tienen que devolver el frasquito para poder ingresar en el sistema de que lo usaron en ese momento. Entiendo. En No ese es que- momento, en ese paciente. en ese paciente, lo la- tienen que Si devolver en un plazo de desaparecen tiempo. ampollas, tienen que saber dónde están, No, no, lo digamos, tienen- quién las chicos, retiró. lo tienen que ¿te devolver en un acuerdas plazo de tiempo. con la crisis cuando fue todo el problema con el fentanilo? Es medicación Exacto. que tiene una trazabilidad, que vos tenés que saber qué ampolla fue a cada persona, todo el recorrido que hizo la medicina. Ahora, esta noticia realmente generó estupor, nos estamos haciendo esta pregunta, pero la verdad, como secreto a voces, todos hemos Sí. escuchado alguna vez una anécdota de algún anestesista, de que esto se hace, de que esto lo hacen. No sé, por eso pregunto si tiene que ver con la especialidad, ¿no es cierto? El Probablemente. acceso a ese Que tipo sí, de práctica. Para mí sí, tenés que saber efectivamente cuáles son los efectos, por ejemplo, del suministro o el consumo de ciertas drogas para poder derivar su uso con fines, en principio, para ser leves, recreativos. Claro. Con fines, en principio, recreativos. Aquí claramente estamos... Pero que ante un panorama- genera una adicción, porque o Sí, sea, no es que eran sí. No, claro. episodios aislados, eran No, adictos claro. a esto. De hecho, fíjate, perdón, Franco, la adicción que genera que Alejandro Salazar, que hay que decir que una vez que muere, la hermana se presenta en la asociación de anestesistas Sí, sí. y entre otras cosas lo que dice es, claro, en la asociación de anestesistas creyeron que cuando se presentó la hermana y la madre de Alejandro Salazar iban a buscar los beneficios habituales como que da la mutual, etcétera, etcétera. Y dijeron, no, venimos a contarles que la muerte de mi hermano, dijo la hermana, es extraña. Sospecho que él no se quiso suicidar con esto. Claro. Porque lo que habían pensado en un momento es que él se había querido suicidar. Y la hermana dice, yo creo que no se quiso suicidar. Que era algo que hacía. Que él tenía una práctica, no estoy seguro que haya estado solo en ese momento. Después hubo un elemento que ahora te lo voy a decir que sí determina que estuvo solo, Claro. Ah. que es la cánula o el ingreso de la vía en la pierna. ¿Por qué en la pierna? Porque me explicaban, para vos ponerte la vía necesitas las dos manos. No te la puedes poner con una mano en el brazo. Entiendo. Entonces se lo Pero, tenía que poner en el pie para de usar acuerdo las a lo que dos vos manos. estabas explicando que sucedía en estas fiestas, ¿no? O en estas prácticas, cuando una persona está siendo administrada con estas medicaciones, puede sufrir un paro respiratorio, ¿no es Totalmente. cierto? O sea que siempre tiene que haber un otro. Claro, O sea que es En raro que realidad un no médico tiene se que someta a esto suceder. sin tener la presencia de otra persona que lo pueda salvar. absolutamente Será raro. anestesista capaz que abusó de su propia confianza. También puede pasar. No había signos de que haya para- habido otra persona. Igual ahora van a abrir los celulares, perdón Tati, van a abrir los celulares a ver si había otra persona más, si él había organizado que otra persona vaya a su departamento a hacer las veces de controlador de ese viaje. Si en el cual estuvo inmerso en- Alejandro, dos cuestiones. Si Alejandro hubiera querido realmente suicidarse, no quita todo lo otro. No, por Exacto. Digo, supuesto. son causas completamente distintas. Porque cuando Tal hablas cual. con un anestesista, te dice que si un anestesista quiere atentar contra su vida, este es el camino que seguramente elegiría. Pero eso no quita todo lo otro. Y recién hablábamos de la asociación de anestesistas, Martín lo mencionaba. Y ojo con lo que plantea el audio, y ojo lo que va a investigar la justicia sobre hasta dónde llegó, qué se tapó, porque empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con los certificados que presentaban los anestesistas para no ir a trabajar cuando podían hacerles el chequeo sobre si había habido algún consumo de sustancias ¿Los previo a la chequean operación. a los Hay anestesistas? por lo que Random, entendí, de es manera random. Como si fuera un doping. al Como azar, si fuese claro. un doping al azar, no muy riguroso por lo que me dicen a mí. Como dice Tati, cada tanto aparecía. Y en este audio de 7 minutos Y de una perdón, médica, ¿esto se hace con otros médicos también? ¿O es solo con el rubro anestesista? es una buena pregunta. lo Mariana, desconozco. recordemos que en Pará, el año pero espera que 2017 termine. hubo un anestesista que fue condenado Sí, claro. porque dormía y abusaba de mujeres. Sí, claro, Está nosotros condenado tratamos en el tema. 2017. Tratamos el tema acá, por eso digo, es algo que siempre, o sea, con todo el respeto que tenemos por los anestesistas tan necesarios que son y cómo uno deposita en ellos toda la confianza, porque cuando te vas a operar de algo, la anestesia te da pánico, ¿no es cierto? O sea, por algo Absolutamente. hacemos todos los prequirúrgicos y todo tiene que ver con esa anestesia, ¿no? Que es distinta en cada caso. Le Este pones la tipo de vida en tus anestesia manos. entiendo que son las que se usa, por ejemplo, en una endoscopía, Sí, sí, en- para usan en dormirte, todo. se usan en todas. todo,
modifica la cantidad que te dan según lo que sea. Claro, cuánto tardas en requiere despertar. menos Ahora, que es una especialmente oración cínica de esta 6 historia. horas. Es especialmente cínica esta historia. Ustedes saben muy bien que en determinadas fiestas, hablo de fiestas a cielo abierto, de fiestas oficiales, Sí. legales, con permisos, como debe ser, etcétera. De un tiempo a esta parte, Mariana, hay puestos encabezados en general por médicos y médicas de control de riesgo, justamente. En esas fiestas hay personas que deciden consumir drogas. Esos puestos están desde organizaciones de la prevención y desde, digamos, para concientizar sobre el consumo responsable, justamente para que vos sepas, en todo caso, qué vas a consumir. Esto es así en un montón de fiestas hoy Claro, en la lo que ciudad de la pasa es que estas Argentina. no son drogas que Pero- circulen. No, no, hablo de drogas que sí circulan, pese a que por supuesto son ilegales. Obvio, Su todas las drogas son comercialización ilegales. También es ilegal, claro. No, bueno, hay drogas legales, hay drogas ilegales, ¿no? Estoy hablando siempre de drogas ilegales. Sin embargo, El como estas son- propofol entra dentro de lo que sería, entra dentro de la ley de drogas, porque está considerado un estupefaciente. Sí, por supuesto. Solo, por eso diferencia solo se puede del usar fentanilo. adentro del hospital. Esto se conoció hace minutos nada más, en noticia de último momento. Acaban de conocerse que en un hospital de Bahía Blanca se robaron 26 ampollas de fentanilo y de propofol. Esto acaba de suceder. Mariana, me Esto comentó. es una práctica habitual, porque tiene que ver con el tiempo en Sí. que vivimos. La gente se quiere evadir, quiere que, no sé, es como una práctica que evidentemente lo están usando a modo recreativo. Y es Lo muy que- interesante cuando vos hablás con los, perdón Franco, cuando No, vos no, hablás está bien, con está los bien. médicos que te explican todo el mecanismo, ¿no? Digo, tarda 10 segundos el propofol en dormirte. 10 segundos. Imagínense. ¿Cuánto dura el viaje, entre comillas? Muy poquito. De 2 a 8 minutos. Nada más. Ahora vamos a hablar con un especialista para que nos explique bien con esas dosis, ¿no? y qué efectos Y, tiene. y nadie me pudo explicar, hablé con muchos médicos, nadie me pudo explicar bien con palabras qué es lo que se siente en ese momento. Me lo grafican como un viaje muy placentero. Sí, yo es como un me sueño. estudio que ustedes también. Como que salís del cuerpo, como que salís de tu cuerpo, Sí, como claro. que Sí, entras. sí, o sea, es una anestesia que te despertás bien, no te despertás angustia. Vieron que hay anestesia que uno Claro. te despierta inestable. Bueno, estas son la anestesista te dice vas a tener un buen viaje generalmente, digamos, cuando aplican esto, ¿no? Porque son las anestesias placenteras, pero obviamente en el marco de una operación, no de una fiesta. No, por supuesto. Mariana, y sobre esto yo tengo un amigo que es anestesista y me decía, se hacen desde el colegio de anestesistas, se piden algunos chequeos, los doping, pero el tema es que tiene tan poca vida en el organismo, Claro. me decía, que este se tipo de Claro. elimina sustancia, rápido. Muy poquito. que cuando hace el doping se eliminó si fue hace 2 horas. Ese es el tema también. Ahora, la ley acá la Tiene trata- esto en las personas que lo consumen, Sí, ¿no? bueno, yo creo que aquí, en términos de delito concreto, estaríamos ante 2 delitos específicos. Uno es el robo, por supuesto. Hurto, porque- el hurto de semejante droga para, digamos, de algún modo limpiar la escena de cuestiones morales, porque yo sé que genera mucho morbo socialmente decir, bueno, son fiestas sexuales, fíjate, este le fue infiel a la otra. Entiendo que eso despierta un interés, pero estoy tratando de que pensemos específicamente en cuáles son los delitos, ¿no? 2 delitos. 2 delitos. El robo de drogas. El hurto de las drogas y por otro lado la distribución de estupefacientes, que en este caso estaría grabada porque La muerte de una hay persona. toda o sea, no es uno, Y ahí hay bueno, una organización. Lo que pasa es que cómo Bueno, por murió la esto- persona. ¿Saben por qué les digo? Yo conozco 3 muertes el año pasado en 3 fiestas de la ciudad de Buenos Aires. Muertes que no salieron en ningún lado y muertes por consumo de 2 drogas Igual- que están muy extendidas también, que no tienen nada que ver con los hospitales ni con los anestesistas, por favor. Nada que ver, que son la tina y el GH. Mucha gente que nos está viendo seguramente las escuchó nombrar. Murieron 3 hombres en fiestas de la ciudad de Buenos Aires el último año por consumo de tina y GH. Repito, no se convirtió en ninguna noticia. ¿A dónde voy con esto? En que investigar la muerte, esta muerte, no me parece sencillo en este contexto, porque si la persona, por H o por B, decidió consumir un montón de droga, ¿fue especialmente inducido a consumir un montón de drogas? No. ¿Sí o no? Seguramente no Primera siendo pregunta. él Claro. anestésico. Primera pregunta. Yo creo Claro. que acá no tenemos todavía noción de hasta dónde llega el Ese es el gran alcance punto. de esto, ¿no? Porque no Claro. es solamente la muerte de un anestesista, es lo que hay detrás, que pobre chico, Ese ¿no? es el gran punto, Nombres Mariana. de los Y para- es la primera hospitales. muerte y la distribución de todo esto, que todo esto ande suelto. Yo creo que este tipo de investigaciones sabemos dónde arrancan o cómo arrancan
pero no dónde ¿Puede termina. costarle el puesto a directivos de hospitales? Puede ser sí, muy grave. porque Muy grande. hay una responsabilidad si te están Sí, claro. robando Obvio. la medicación y no Sí. te diste cuenta hasta que apareció Sí. una persona Sí, muerta. claro. Ahí yo también veo una tercera situación que En es, es- che, ¿cuáles son los controles en los hospitales Claro. A eso que voy. administran esta medicación? Y por otro lado, recién había empezado Martín con la situación de la asociación de anestesistas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con los certificados médicos que los anestesistas presentan para cuando van a operar y Ahí voy. el control random? Mira, Ojo con este punto porque también es uno de los que se está investigando. ¿Y quiénes daban los certificados médicos a las personas que habían participado de Yo alguna decía que fiesta en el día ese anterior? audio de 7 minutos, porque lo del audio es interesante contarlo porque hay gente de la justicia que dice, bueno, muchas de las cosas que dice ese audio se pero comprobaron. Es un audio de una chica, se sospecha que es médica también, por cómo Ella lo habla. dice, ella creo que dice que es residente del Puede IPA. ser que lo diga. Yo lo Ella dice Se que es del sospecha que es IPA. médica, puede ser, no se sabe quién es, no se sabe por qué se estaba grabando aparentemente una conversación con otra persona, con una amiga o Mi hermana, que después se hermana lo esta manda dice, otra yo voy a persona. grabar esto mientras se lo Pero cuento digo, a mi hermana. no sabemos quién es, y en esa conversación ella cuenta esto que dice Tati, que habría una chica, una médica, una anestesista, que sabiendo los días que iba a haber control, sorpresa, Faltaba. curioso, conseguía por izquierda la autorización para faltar. Qué bárbaro. Eso es lo Mariana. que dice esta chica, que no tenemos constancia que sea Sí, cierto. pero hay que decir Es lo que esos dice el audio viral. audios, ese audio que se viralizó, que muchas de esas cosas concuerdan con lo que está en la justicia, están nombre y apellido de todo el mundo. Sí. No es que dicen pasó tal cosa, pasó tal otra, No, nombró a todos. con nombre y apellido de todo el mundo. A mí eso me hace dudar. También han circulado nombres de famosos que habrían asistido a estas fiestas También. donde se suministra, como siempre, ¿no? Nombres que dan vuelta, Sí. pero lo que quiero decir es, no solamente tiene que ver con los médicos que saben lo que están consumiendo, sino con gente que compra este servicio, este viaje controlado. Mira, Mariana, quiero decirte que están llegando decenas de mensajes de personas que piden, por favor, no ser nombradas, por supuesto, profesionales de esas áreas de la salud. Me hablan de prácticas, por supuesto, muy habituales, del tipo, una mentira tradicional en plena intervención quirúrgica, se me rompió la ampolla para que rápidamente la Traigan sustituyan otra. por otra, o una práctica que me aseguran, y no estoy leyendo una sola fuente, estoy tratando de sintetizar varios mensajes de las obras. Básicamente hay personas muy entrenadas, con mucha experiencia profesional, que saben captar las obras Las obras. de estas drogas, exactamente, entonces ir llevándose de a poco las obras. Pero sí, efectivamente, Pero ahí estamos hablando de casos aislados. Sí. Acá hay un faltante concreto acá hay un que han bastante concreto. detectado, Exactamente. que lo han detectado Claro. después de la muerte. Después de la muerte. Acá me llega información. De hecho, ahora si querés podemos compartir el comunicado o algunos fragmentos del comunicado del Hospital Italiano donde reconoce el faltante de estas ampollas. Me aclaran acá que el doping es solo a los residentes de anestesia, que son aproximadamente 400, me dicen acá. No sé, ahora voy a preguntar. Pero ven que si le hacen solamente doping a los anestesistas es porque esto es común que Se suceda. analiza cabello, orina y sangre. Porque ¿por qué le hacen al anestesista y no al cirujano el doping? Porque entiendo que el que tiene el Total. acceso a la medicación es el anestesista y no Es el el que, cirujano. tengo entendido que es el que entra a buscarla. el protocolo, hoy hablé con un médico que está bastante al tanto de todo esto y hay problemas con el protocolo del deber de cuidado de esa ampolla. Un poco lo que venía refiriendo Franco y otro que, de acuerdo al peso, reciben una cantidad. Claro. Entonces mienten en el peso de esa persona y se conserva una ampolla. El problema está en que en la devolución de la ampolla abierta, no en todos los casos y ante urgencias y ante un montón de situaciones, esa ampolla no vuelve y en la cotidianeidad y en la diaria se aprovecha esa situación. Pero si vos tenés un hospital que capaz que intervino a 20 personas, es muy fácil hacerte de 20 ampollas. También Claro. quiero... O 20 medias ampollas, Claro. claro. Es importante decir, esto es un poco de cocina de producción, pero Paula Vendeschi, nuestra productora, ha intentado sacar médicos durante todo el día para hablar de esto. Nadie quiere salir a hablar de Y es muy complicado. Sí, sí, O porque sea, ahorita hablan los sabemos- toxicólogos y demás, pero es muy difícil conseguir médicos que digan, sí, te hablo de o te cuento cómo es. Bueno, muy pues, difícil. son muy cerrados, ¿no? No se Porque es atacan algo entre grande. ellos, Vista. se defienden. esos Mariana, son para hacer un corporativos. paralelismo, Estados Unidos, que siempre hace cifras de todo, el gobierno de Estados Unidos en su página web pone que según un estudio, el 1% de los anestesistas en Estados Unidos tienen
problema de abuso de sustancias. Mirá El vos. 1%, 1 de cada 100. No es decir, no es alentar una paranoia masiva, decir son unos reventados, no. Pero sí hay mucha gente con un miedo genuino cuando se va a operar a partir de esta historia. Bueno, hablando de Estados Unidos, Michael Jackson Era murió eso. por sobredosis de Claro. propofol. Exactamente, Por sobredosis de esta sustancia que en 10 segundos te duerme. claro. Perdón, y eso genera, la gente de alto poder adquisitivo por ahí que tiene un problema de consumo, dice, ¿qué manera más segura de drogarme, de tener Que un con un viaje, médico que me lo si administre? pago este servicio? Y ahí está la falsa sensación de seguridad, miremos la persona que murió. Porque en realidad cuando el servicio es ofrecido, tengo entendido que se ofrece como cura de sueño, por ejemplo. Claro, para gente exactamente. que quiere descansar mejor. Exacto. Esto Y que- el sexo no es menor en el sentido de que muchas de estas drogas se usan con el fin, Mariana, de sobreestimular, Sí. de sobreexcitar, de despertar como con cierta ferocidad, con cierta fuerza extra el deseo sexual. Muchas de estas drogas, las que mencioné yo recién, por mirá vos. supuesto, Claro. ni hablar, prometen eso, prometen un rendimiento sexual a como dé lugar. Mirá vos. Y acá que están allanando. Esto que estamos viendo, Mariana, es el allanamiento que se dio hasta hace minutos nada más en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Yo intenté comunicarme con el doctor Jerome, hemos hablado varias veces con el doctor Jerome en el programa para ver cuál es la situación. Desde adentro no pude hablar con él. Sí, de la Policía de la Ciudad lo que me dicen es que el juez Sánchez Sarmiento, que es el que está investigando este caso, ordenó secuestrar documentación relacionado a los dos imputados que tienen la causa, Hernán B. y ¿Quién motivó que esto salga a la Delfina luz L. entre el día de ayer y hoy? La ¿Qué- muerte. Es una Porque muy, si esto pasó el 20 de febrero, ¿por qué salió ahora la es una muy información? buena pregunta. El audio. Mariana. Es una muy buena pregunta. ¿Lo estaban ocultando? En el ¿Lo audio, estaban- este que se difundió ahora, que yo creo que se conoce después de la Sí. situación, La nota de Omar Lavieri. dicen que es curioso que no haya salido nada. publica Para mí lo Omar que Lavieri eso una iba a nota. decir, la nota de Omar Lavieri en La nota de Omar Infobae Lavieri. es lo que da la pauta. Ujú. Y hay un, Destapa una catarata de cosas. creo que viene del hospital Ricardo Gutiérrez, creo que es, que hubo una publicación como consecuencia del fallecimiento de este chico Claro, que porque atendía ahí. trabajaba en la guardia del y, Gutiérrez, claro, imagínense. Y de la sociedad Hospital de niños. anestesistas le dijeron, pidieron que por favor levanten esa información, levanten ese tweet o ese X o lo que fuere. Ajá. Con respecto, perdón, al allanamiento que estamos viendo, a mí me dicen que es búsqueda de documentación, no es para detener a nadie. El juzgado mandó una orden de presentación para pedir documentación vinculada a la investigación y puntualmente vinculada a estas dos personas que se están investigando. ¿Cuántos anestesistas habrá? No tengo idea cuánto, ¿no? Es una buena Debe- pregunta. porque digo, no es un número imposible, es para investigar a todos, del primero al último. Sí, lamentablemente en estos casos se caen generalizaciones, Por pero supuesto. son necesarias porque estamos hablando de vidas, Exacto. de vidas. Exacto, No, y sobre por- todo para darle lamentablemente. seguridad a la comunidad, ¿no? Entonces aquellos que son buenos profesionales tienen que justamente tratar de llegar a fondo con esto, porque la verdad que es tremendo que se termine manchando a todos los anestesistas por la situación que manejan algunos, ¿no? Sí, acá tengo el comunicado, Mariana, si querés, A del ver. Hospital Italiano. Es importante porque confirma mucha de la información. ¿Del Rivadavia también había? Del Hospital Rivadavia tengo entendido. Había, sí, había Creo como que un posteo, me Rivadavia, el hospital de niños, pero el Sí, chico el que Hospital de falleció. Niños porque trabajaba ahí Claro, el chico en y la el guardia. Rivadavia está en una situación parecida Al italiano. Al italiano. Sí, perdón, y el Fernández también. tenía que ir a la Fundación Favaloro. Sí, Ese ahora, día tenía operación. trabajaba en O distintos sea, él nosocomios. estaba enchufado a eso con la Sí. vía que se había puesto, quizás solo, y iba al otro día a ir a trabajar y a Sí, operar. perdón, Martín es el que Totalmente. sabe más, no quiero ser No, no, imprudente con esto, pero en el caso del pie, ¿no está también el factor que no me vean las marcas, como ha pasado Sí. con muchos anestesistas en Estados Unidos? Puede ser, a mí lo que me dicen del pie puntualmente es esto que La decía, que técnica. necesitan las dos manos para poder ponerse. Entonces con una mano no lo podés hacer. Claro. Puede Sí, ser Me impresiona mucho. ese punto. ¿Qué dice, Mariana, si te parece, el comunicado? En relación a la situación de robo de estupefacientes difundida recientemente, esto que decía Tati, Sí. de verdad, por la nota de Infobae, que se conoce, el Hospital Italiano informa que tomó todas las medidas necesarias para analizar lo sucedido, actuar con las personas involucradas y generar procedimientos para prevenir a futuro. ¿Qué es lo importante de esto? Confirman el robo. Claro. O sea, se robaron efectivamente ampolla del Italiano. Frente a la denuncia recibida internamente, el hecho fue comunicado de inmediato a la dirección de hospital y se hizo la denuncia a las autoridades y dice que la institución se puso a disposición. En relación con las personas involucradas,
Se adoptaron las medidas institucionales correspondientes y se aplicaron los procedimientos previstos mientras avanza la investigación. Ninguna de ellas se encuentra desempeñando funciones en el hospital. A Delfina L. le dieron aparentemente carpeta psiquiátrica. Y el otro médico, Hernán B., renunció directamente cuando vio que iba a ser... Venía. Exactamente. Y en cuanto a lo judicial, se presentaron a indagatoria, les tomaron indagatoria, dijeron que eran inocentes, que no se habían robado nada, que no iban a responder preguntas y que iban a presentar un escrito que todavía no presentaron. Vamos a hablar con el doctor Francisco Daddy, que él es médico toxicológico, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología y alguien que sin duda nos puede contar un poco mejor acerca de estas medicaciones. ¿Cómo está, doctor? Hola, Francisco, te saludo, te tuteo. ¿Qué es esta medicación? ¿Qué efectos produce en el cuerpo? ¿Qué peligro puede ser para alguien que se lo aplica sin estar bien asistido? Ponenos un poco en contexto. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, son dos sedantes muy potentes, tanto el propofol como el fentanilo, ¿no? El propofol, un sedante de rápida acción, de ultra rápida acción, o sea, en segundos, minutos ya provoca una sedación, ¿no? O sea, hace que uno se duerma y también deprime el sistema respiratorio, o sea, la respiración. Baja mucho la frecuencia respiratoria y esto es uno de los factores por los que puede provocar un paro respiratorio, ¿no? Que es una de las grandes consecuencias. O sea que vos dirías que el riesgo mayor que esta gente que consumía esto a título recreativo, digamos, sería un ataque al corazón. O sea, deberían haber estado asistidos. Esta persona que murió, que perdió la vida, justamente teniendo la vía en el pie, ¿podría haber estado solo haciéndose esto? No, a ver, son drogas que particularmente provocan la muerte por el paro respiratorio. El pulmón se queda quieto, deja de respirar y eso sigue con un paro cardiorrespiratorio y obviamente se muere, ¿no? Son drogas que si uno las administra sin un adecuado control, tiene altísimo riesgo. De ahí es que tengo entendido que en estas fiestas había, creo que ambú, o se ambuceaba, sí, o había sí. como cierto mecanismo de, claro, de recaudo por si se provocaba el paro respiratorio, ¿no? O sea, fíjense a este nivel. Pero, ¿genera adicción esto, doctor? O sea, sí, son sustancias psicoactivas que pueden desarrollar un consumo problemático. Del fentanilo ya conocemos hace mucho tiempo. Estados Unidos tiene más de 100.000 muertos por fentanilo. Tenemos un problema mundial con el fentanilo. El propofol no es tan frecuente como el fentanilo, pero sí ha habido algunos casos de muerte y algunos casos de consumo problemático, de adicción. Ahora, doctor, perdón, pero hay varios, en esta historia hay muchos puntos para abordar, pero uno es la muerte de Alejandro Salazar. Y usted dijo algo que a mí me parece importante, porque en la investigación, por lo que pudimos conocer, él estaba solo. La investigación dice no había ningún elemento que nos permita conocer o que nos permita deducir que había una persona más. Pero usted dice, doctor, que es imposible que se lo haya hecho él solo. No, con conocimiento médico se puede administrar. De hecho, el fentanilo se lo administran solo los pacientes y por eso se mueren, ¿no? Claro. Hacen un paro respiratorio, mismo el propofol. Distinto es lo que pasaba en estas fiestas controladas, ¿no? En donde una o dos personas no consumían y controlaban al resto, como pasa con las ceremonias de alucinógenos y demás, ¿no? Claro. Pero sí, uno puede agarrar la sustancia y inyectársela. Hay altas probabilidades de que se muera. Esa es la realidad. Ahora, cuando escuchaste sobre este caso, ¿qué crees? ¿Es un caso aislado o esto es una práctica que de alguna manera, no sé, el sistema de salud viene tratando de ocultar y que sucede? Nosotros vemos un crecimiento en relación al consumo de drogas en general, ¿no? Entonces, siempre lo mismo, hoy estamos hablando de más de 1.140 drogas en el mundo y variables, y cada vez los chicos consumen más y a edades más tempranas, ¿no? Lo llamativo quizás de esta situación es la combinación de este viaje controlado con dos sustancias que tienen o requieren una alta prescripción, indicación médica o alto control, como son el fentanilo y el propofol. Esto fue quizás lo más raro. Personal de salud que consume también vemos, sobre todo vinculado a este tipo de medicamentos que no son de fácil acceso para el público en general, ¿no? Claro, o sea que vos decís que el pase y el acceso es un poco lo que promueve el consumo, sobre todo en quienes tienen el acceso, ¿no es cierto? O sea que podríamos decir que hay un porcentaje. Digo esto porque se estuvo comentando y en mucha información hablan de un porcentaje muy alto de anestesistas que tienen consumo problemático con su propia sustancia. A ver, el consumo es humano en realidad, independientemente de la profesión o lo que haga, tiene que ver con un montón de otros factores sociales, psicológicos, de la sustancia en sí.
Sí vemos para ciertas sustancias la gente que tiene acceso, ¿no? O sea, la persona que tiene acceso al Propofol son pocos, ¿no? Uno no puede ir a pedir Propofol a la farmacia, ¿no? Bueno, Entonces, aquel que tiene acceso es probable que desarrolle consumo con ese tipo de sustancia, ¿no? esa es la pregunta que iba a hacerle, doctor, porque a mí me aseguran, por ejemplo, desde la provincia de Salta, doy un ejemplo, repito, Mariana, ante las decenas de mensajes que están llegando en este momento, que en Salta se vende en la farmacia el Propofol. Esto me aseguran. Bueno, es una sustancia que requiere alto control y trazabilidad. La verdad que tanto fentanilo Claro. como propofol se controla desde el precursor químico, o sea, antes de hacer el medicamento hasta la entrega a la persona. En farmacia requiere una receta muy específica que Sí. solamente algunos médicos tienen, y en el hospital requiere habitualmente una doble autorización. O del Claro, muy profesional restringido el más- acceso. Exacto. Aparte si no es algo debería, que una ¿eh? persona común pueda consumir, No. autoadministrarse. No, pero claro, Claro. está bien aclararlo porque lo acaba de aclarar también el doctor. Digo, con recetas especiales, ante determinadas circunstancias, para ser sintéticos, pero se puede vender en farmacia. Qué bárbaro, Dios. Sí, Tati. Le quería preguntar respecto de esto, de la trazabilidad y del control de cómo llegar, si le parece que a partir de esto van a tener que cambiar los mecanismos en los hospitales, porque se habla de muchos hospitales que podrían estar involucrados más allá de la situación del hospital italiano. Algo va a yo tener creo que que cambiar. Hay gente que se entra a operar mañana, hoy a la tarde, y que dice, ¿quién me está operando? No, a ver, primero hay que ver qué dice la investigación en esto y cuántas personas y cómo está involucrado. Hay que ver dónde está el desvío también en esa trazabilidad para poder entender dónde estuvo el error, ¿no? Nosotros somos partidarios de hacer, obviamente, políticas de drogas, de implementar tanto la prevención como la detección temprana de este tipo de cosas. Y después es importante llevarle este mensaje al público general, o sea, esto no son todos los médicos Claro. ni todos los anestesistas, esto es una situación particular que sucedió, ¿no? O sea, que hagan sus procedimientos y las Bueno, cosas pero que hoy tengan se que hacer conoció sin hace un miedo. ratito, no me acuerdo si lo contó Franco o Martín, otro hospital en donde denunciaron un faltante. Martín, Bahía vos Blanca. contaste un faltante también de Propofol en, O sea, en Bahía Blanca. Sin duda entonces- hay que ser más rigurosos con los Sí, a mí me controles, daría ¿no? un poco de miedo. Sí, hay que hacer una Mariana autocrítica de Marcelo parte del sistema de Pereta, salud. secretario del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, hace 10 años denuncia que hay venta en el mercado negro de estas dos sustancias. Hace 10 años que lo denuncia por escrito al gobierno y que ha dado notas. No un mes, 10 Qué increíble, años. ¿no? Una década el secretario general del sindicato diciendo que el robo es en laboratorios bioquímicos, en farmacias y en hospitales, en toda la cadena. Y después te Entonces hablan me de parece que lo trazabilidad. importante, sabiendo que esto circula, doctor, y aprovechando tu presencia, es hablarle a la gente de los peligros de esto, ¿no? Porque, digo, puede llegar a no solamente a quien conoce los riesgos de consumirlo, sino a gente común que cree que va a tener un buen viaje Claro. con esto. Exacto, eso es muy importante porque son sustancias que con pequeña variación de lo que es la dosis terapéutica pasa a la dosis tóxica y puede provocar un paro respiratorio, o sea, es frecuente de verlo así. De hecho, por eso tiene tanta mortalidad el fentanilo a comparación de otras drogas, ¿no? Es muy importante que la gente entienda de que estas son sustancias que requieren una especificidad para administrar, un control inmediato a la hora que se están administrando y obviamente también tiene incluso riesgos a posteriori, ¿no? A crónico. Crónicos, claro, sobre todo si se consume. Porque yo digo, son las mismas drogas que cuando uno se tiene que hacer una operación te piden un prequirúrgico, quizás para justamente aplicarte esto también, Totalmente. ¿o no? Claro. Sí, a ver, es habitual que en las cirugías sean mínimamente invasivas, como por ejemplo una colonoscopía, un estudio, ¿no? Una Claro. colonoscopía, una videoendoscopía, o algo más complejo se utilice propofol. Es un gran inductor, ¿no? de la anestesia. Uno lo utiliza Exacto. mucho en las guardias de los hospitales, lo usamos para conectar a un paciente a un respirador. Usamos propofol rápidamente, después fentanilo en goteo y uno lo deja con una sedación que nos permite mantener la ventilación, ¿no? Conectado a un respirador. Es muy frecuente de utilizar. Claro. Y obviamente tiene su riesgo, por eso requiere una prescripción médica específica y un control. Doctor, Martín. ¿qué palabras podría utilizar usted para describir lo que se siente cuando se mezcla el propofol y el fentanilo y se administra en el cuerpo? Entiendo, por supuesto, que te dormís, pero yo decía, hablan de viaje, de una sensación placentera. ¿Cómo lo describe usted lo que siente, lo que pasa en el organismo de una persona ante estas situaciones? A ver, lo que manifiestan los pacientes y los usuarios de este tipo de sustancias es esto, es sensación de bienestar
y placer, ¿no? Son las dos cosas que habitualmente escuchamos vinculadas a estas drogas, ¿no? Mucho más potente que quizás con otro tipo de sustancia, ¿no? Un placer superlativo en comparación con otro tipo de sustancias, atado o asociado también a una mayor posibilidad de desarrollar un consumo problemático severo o una muerte temprana por consumo, ¿no? Pero habitualmente son esas dos cosas lo que más marca los usuarios, ¿no? Sí, Franco. Hay un denominador común en muchos mensajes en este momento, doctor, que son las guardias, justamente las largas horas de guardia como el inicio en general más o menos formal del consumo por parte de profesionales de la salud. Es en las horas de guardia tan dilatadas y tan exigentes laboralmente que podría arrancar el consumo de estas sustancias. ¿Coincide con esto? A ver, yo creo que no es el personal de salud, es una persona sometida a cierto estrés, ¿no? Claro. Que obviamente el estrés es un factor, el estrés, la ansiedad, la angustia, ¿no? El hecho de tener que rendir, ¿no? Sí. A que consuma, por ejemplo, un estimulante, o si está bajo mucho estrés, mucha ansiedad, un depresor. Independientemente si trabaja en una guardia, es un chofer de colectivo o es una persona que hace, no sé, Claro. otro tipo de actividad, ¿no? Va por ahí el tema. Yo siento que todo este tema sacó a la luz algo que parecía ser un mito, que eran estas fiestas donde pasaban estas cosas. Ahora, de golpe, podemos afirmar que esto ocurre, que esto está pasando, ¿no es cierto? Que esto no era algo que se comentaba y nada más. Las fiestas controladas nosotros ya las veníamos escuchando con el tema de los alucinógenos. Antes, Claro. yo siempre cuando doy clase digo lo mismo, antes la gente se iba a hacer la ruta de los alucinógenos y se iba por Centroamérica a consumir peyote. Claro. Ahora hacen ceremonias de ayahuasca en Palermo, ¿no? Exacto. Entonces, estas ceremonias controladas, ¿no? En donde hay 1 o 2 que no consumen y el resto están bajo el efecto alucinógeno. Esto empieza a pasar hace ya un tiempo y es algo que a nosotros nos despierta muchas alarmas. Lo mismo con los hongos alucinógenos, ¿no? Es una tendencia social. Es muy interesante lo que estás diciendo porque es verdad que hay 2 personas, o sea, que asisten, o una que asiste y la otra, por ejemplo, en el caso de los hongos, ¿no? Que en Europa inclusive están Sí. muy de moda, ¿no? Estas terapias con hongos. Pero esas personas no son médicos. Claro. No son médicos, no. Pero Entonces- viste que hoy por hoy para recetar algo en Instagram no necesitas ser médico, lamentablemente, ¿no? Hay mucho de eso de tomar esto, consumí esto, o yo que habitualmente hago este tipo de ceremonias, las oficio, les hago una decocción o una infusión de este tipo de planta que yo sé que manejo, y si estás en un mal viaje te hacen algún tipo de ritual chamanístico para hacerte sentir bien. Eso es real, ¿eh? Nosotros lo vemos frecuentemente y la gente cree en eso y confía en eso. Entonces, sobre todo jóvenes que acceden a ese tipo de situaciones en donde, por supuesto que hay Y riesgo, que no Riesgo saben en su salud. qué puede suceder también psiquiátricamente, ¿no? Puede despertar un brote psicótico, cualquier cosa, ¿no? No se sabe. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fue muy interesante escucharlo y No. tenemos que hablar de esto mucho. Muchísimas gracias. Tenemos un último Por favor, momento.